Buenas ¿Cómo noches, estoy? Dulce. ¿Qué tal, Arodis? Gracias al Señor, todo bien, todo en orden. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos contentos de estar juntos otra vez en esta plataforma de Amigos de Betania por siempre. Como cada miércoles vamos a iniciar yéndonos al libro de Lucas 13 del 1 al 9. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que esos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Hoy os digo que no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos diciendo, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo. Cortadla para que no, inutilice la tierra. Y entonces respondió el Señor y le dijo, dejadla todavía este año hasta que yo cabe a su alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Para proseguir, vamos a hacerlo entonando las notas del himno 248, que mi vida entera esté. Bella alabanza. Cuando lleguen pruebas, Cristo ven a mí. Haz que nunca ceda a la tentación y por sus halagos yo te deje a ti y al abismo vaya de la perdición. Al cruzar el mundo me fascinará su Muy bien, ahora vamos a... Ahora sí. que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor
la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Qué hermosa alabanza. Qué linda alabanza hemos cantado en esta noche. Así es que ahora vamos a aprovechar un momentito para orar. Vamos a orar. Ahí donde tú te encuentras, pues vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre de amor, gracias le damos, Señor. Gracias por este día que usted nos ha dado. Gracias porque usted nos ha cuidado, nos ha acompañado. Gracias, Señor. Queremos, oh Dios, en esta noche invitarle para que usted venga aquí a nuestra sala y esté en cada hogar conectado y su Santo Espíritu, Señor, sea que en esta noche hable a nuestros corazones a través de esta hermosa enseñanza que usted tiene para nosotros. Les rogamos su presencia y les rogamos también, Señor, que usted pase su mano sanadora sobre los enfermos. Hay muchas personas enfermitas y pedimos por ello en esta noche, Señor, para que usted les visite a cada uno de ellos y le dé la sanidad conforme a su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Glorificado sea nuestro Dios. En esta noche le vamos a dar una cordial bienvenida a los que nos encontramos aquí adorando y alabando al Señor y estudiando. Ellos son el anfitrión, nuestra querida Dulce Felicidad, Estrella mi hija y iPhone 2. También a Patricia, que tiene que estar cerquita ahí de Felicidad, las personas que están en las distintas redes sociales como Facebook y YouTube. Sean todos bienvenidos a esta su plataforma, amigos de Betania por siempre.
Así es, y me gusta ese iPhone 2, porque ese iPhone 2 son dos. Yo creo que ese iPhone 2 son dos, Arodis. Yo No, creo que ahora es iPhone uno, 2, me ahora parece que es uno. Candy. Pero ahora soy yo sola. Ah, mira, ¿ves? Ah, Yo tú ves, sabía. sabía que era Candy, siempre, siempre es iPhone 2. Ese iPhone 2, siempre hay que recordarse que hay dos, pero aunque esta noche ya está ahí sola, pero son siempre dos. Qué bien, señores. Miren, la historia de esta noche es la parábola, mejor dicho, es sumamente interesante. Yo creo que intentaré, intentaré no comentar mucho porque miren, esto está para como dejarlos solitos, así que fluya, porque es muy hermosa esta parábola y muy significativa para nosotros en este tiempo en que vivimos también. Porque trata de una higuera estéril o un árbol estéril, y cuando tú lees ahí en la Biblia, está leyendo la parte de arriba, es un llamado al arrepentimiento. Dice arrepentíos o pereceréis. O sea que es un llamado, es una advertencia, ¿no? Si no te arrepientes, vas a perecer. O sea que es tremendo, tremendo esta noche. Y la enseñanza es que Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Dios de misericordia y de justicia. Así es que vamos enseguida a comenzar y prestemos un poquito de atención, por favor, para que le saquemos el mejor provecho. A ver, está basada en lo que leyó Arodis en Lucas capítulo 13 del 1 al 9. Y dice, en su enseñanza, Cristo vinculaba con su amonestación referente al juicio la invitación de misericordia, porque la misericordia siempre se extiende, se da la misericordia a aquellos que todavía pues como que no están, están indecisos, o también se extiende esa misericordia a las personas que están en pecado. La misericordia de Dios está ahí siempre para ellos. Entonces, el Hijo del Hombre, dijo el Señor, no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su misión de misericordia en relación con la justicia y el juicio divinos está ejemplificada en la parábola que leímos al principio, la parábola de la higuera estéril. Cristo había amonestado a la gente acerca de la venida del reino de Dios y reprendido severamente su ignorancia e indiferencia. O sea, voy a repetir esta partecita porque es muy importante, es clave, clave para lo que vamos a seguir leyendo. Dice que Cristo había amonestado a la gente acerca de la venida del reino de Dios y reprendido severamente a la misma gente por su ignorancia e indiferencia. Él vino a traer el reino de Dios, y sin embargo la actitud de las personas, la reacción a este llamado, a este mensaje, fue una reacción completamente de indiferencia y de ignorancia por completo a ese mensaje que trajo Jesús a este mundo. Leían rápidamente los fenómenos atmosféricos. Los fenómenos atmosféricos que predecían el estado del tiempo, pero no comprendían las señales de los tiempos que indicaban tan claramente la misión del Mesías. Es decir, ellos leían
veían, vamos a ponerlo moderno. Buscaban en internet el estado del tiempo, va a llover, va a ser frío, va a ser calor, mira cómo, poniéndolo moderno, ¿verdad? Pero también ellos miraban la luna, miraban el cielo y decían, va a llover, mira, va a ser más frío o hará más calor. O sea que las señales de la atmósfera, del clima, lo entendían perfectamente cuando iba a llover, cuando no llovía y tal y tal. Pero dice Jesús, que no entendían, no comprendían las señales de los tiempos que indicaban tan claramente la misión de Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, la misión de Cristo no la entendían. Entendían el clima, si llovía o si no llovía, pero la misión que Cristo vino a realizar a este mundo no la comprendían. Pero la gente estaba entonces tan lista para concluir como lo hace hoy, que ellos eran los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirigía a los demás. Ese mensaje que hay no es para nosotros, que somos el pueblo escogido de Dios. Ese mensaje no nos toca a nosotros. Ese mensaje es para esos que están ahí, para esos perdidos, para esos pecadores. Nosotros somos adventistas del séptimo día. A nosotros no nos toca nada de eso. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Somos la niña de sus ojos. A nosotros no nos toca eso. Vamos a ver si es verdad. Dice que los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que poco antes había causado gran excitación. Algunos de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. Se había producido un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de sofocarlo mediante la violencia. En cierta ocasión, los soldados del gobernador se habían atrevido aún a invadir los recintos del templo y habían matado a algunos peregrinos galileos cuando degollaban sus sacrificios. Por eso es que cuando leyó Arodis al principio, mencionó ese incidente de esos galileos que murieron en el sacrificio, porque justo cuando esas personas estaban en el templo, que estaban sacrificando a los corderitos, justo entraron los soldados y los mataron a ellos. Ellos murieron junto con el sacrificio. A eso que se refiere ahí en esa lectura de Lucas 13, ¿de acuerdo? Y aquí se amplía la explicación, qué fue lo que pasó. Había un problemón allí, allí en el templo, ¿cómo fue que dije? Pues había una situación que Pilato tenía que calmar, que tranquilizar un alboroto. Hubo un alboroto y Pilato mandó la policía para aplacar, sofocar ese alboroto que se montó allí. Y la policía de ese entonces era la guardia pretoriana romana, que a ellos no le importaba. Esa gente no tenían que ver. Esa gente no tenían que ver. Eran crueles, ya lo vimos, lo que le hicieron a Jesús. Esa gente, los pretorianos esa gente eran terrible, 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 muy sanguinarias. Pues así llegaron esos pobres galileos, no estaban atacando, haciendo ningún alboroto, estaban en el atrio, en el patio, sacrificando el corderito como mandaba la costumbre. Sin embargo, allí fueron asesinados esos galileos junto con el sacrificio. Terrible. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los judíos consideraban que la calamidad era un castigo
contra el pecador por causa de su pecado. Oye lo que pensaban entonces los judíos, que eso que le pasó a esos Galileos, le pasó porque eran pecadores, como un castigo. Dios te castigó porque te portaste mal. Por eso te pasó eso, porque como tú te portaste mal, ahí vino el castigo. Y ellos decían así, pensaban así, que eso que le había pasado a los Galileos era porque era un castigo de Dios por sus pecados. Los que relataron este acto de violencia lo habían hecho con la secreta satisfacción, o sea, como con una secreta satisfacción, como un está bueno que le pasara porque eran pecadores, ¿no? Entonces, según su opinión, la buena fortuna de que disfrutaban comprobaba que ellos eran mucho mejores y por lo tanto más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Esperaban oír de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que a no dudarlo bien, merecían su castigo. Como a nosotros no nos pasa nada, como nosotros estamos muy bien, como a nosotros en nuestro país, aquí en Occidente, en esta parte del mundo, no nos cae bomba, no vienen misiles, no cae, no pasa, no tenemos hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Pues oye, los malos son ellos, a los que le cae la bomba, los misiles, los que tienen hambruna, los que están secos de hambre, secos por la sed, porque no tienen nada, mira cómo viven. Ellos entonces son malos y nosotros somos los buenos. Fíjate, ¿qué le parece a ustedes este pensar? ¿No creen ustedes que hay mentecitas por ahí que piensan así? Yo creo que sí, hay muchas mentes por ahí que piensan de esa forma. No quizás en el sentido del pecado, pero sí por otras cosas. Pero aquí estamos hablando del pecado. Los judíos creían que esos galileos eran malísimos y por eso le vino ese castigo. Y se lo contaron a Jesús pensando que Jesús le iba a celebrar el cuento, les iba a aplaudir el cuento, les iba a apoyar ese cuento, les iba a decir a ellos, tienen razón, es verdad lo que ustedes dicen, está bueno que le pasara por pecadores. Mira, ahí lo tienen, un castigo. Murieron igual con el sacrificio allí juntos. Los discípulos de Cristo no se aventuraron a expresar sus ideas hasta que oyeron la opinión de su maestro. Se quedaron calladitos, los discípulos fueron muy inteligentes, no dijeron absolutamente nada. Dice que él les había dado lecciones definidas en cuanto a juzgar los caracteres de otras personas y medir la retribución basada en un juicio finito. De todos modos, esperaban que Cristo denunciase a esos hombres como más pecadores que los demás. Grande fue su sorpresa al escuchar la respuesta del Señor. Entonces, ustedes se dan cuenta en ese capítulo que leyó Arodis, que después que se narra ese incidente de los Galileos, Jesús ahora viene ahora Jesús, como decimos nosotros en Dominicana, de un adelante para atrás, de atrás para adelante, de atrás para adelante viene Jesús, ¿verdad? Como cuando la gente se cuadra, ¿verdad? Para tirar. Ahora viene Jesús con lo siguiente. Dirigiéndose a la multitud, el Salvador dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas espantosas calamidades tenían por objeto a inducirlos a humillar
sus corazones y arrepentirse de sus pecados. La tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado refugio en Cristo. Algo grande iba a ocurrir, algo grande iba a pasar, algo grande ya estaba profetizado desde mucho tiempo atrás. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, se les reveló a Daniel. 70 semanas reveladas para tu pueblo. Perdón, 70 semanas determinadas para tu pueblo. Se les reveló al profeta Daniel. Entonces, Jesús les dice, si no os arrepentís, pereceréis. Así mismo de claro se lo dijo Jesús. Así mismo. Y continúa diciendo, dice que la tormenta de la venganza se preparaba y estaba a punto de estallar sobre todos los que no habían encontrado refugio en Cristo. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos y con la multitud, contempló el futuro con mirada profética. Mientras Jesús hablaba con ellos, Jesús, con esa mirada, esa visión, con esa mirada profética, contemplaba el futuro. Vamos a ver qué pasaba. Dice que vio a Jerusalén rodeada de ejércitos. Oyó la marcha de los extranjeros que avanzaban contra la ciudad escogida. Y vio los millares y millares que perecerían durante el sitio. Jesús se trasladó a un futuro que estaba lejano todavía. Y era la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por el general Tito. Fue destruida por completo, y dice el conflicto de los siglos, que allí, bueno, Jesús lo dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Se pasó un arado sobre todo aquel lugar, un arado, y ahí no quedó, oye, un arado, eso significa que ahí no había vestigio de ciudad, no quedó. O sea, quedó el asunto completamente limpio, prácticamente. Porque Jesús lo dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Pero ellos tenían una idolatría, ese templo, y todo era con el templo y todo aquello. Y el asunto no era el templo, era el dueño de ese templo, que era Cristo. Que ahí era que tenían que enfocarse y no lo hicieron. Entonces, dice que vio a millares y millares que perecerían en el sitio. Muchos judíos fueron entonces como aquellos galileos, muertos en los atrios del templo mientras ofrecían sus sacrificios. Las calamidades que habían caído sobre aquellos galileos eran una amonestaciones de Dios dirigida a una nación igualmente culpable. Y Jesús se trasladó hacia allá. Cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, cuando fue sitiada Jerusalén, o sea, rodeada, ahí no podía entrar ni salir absolutamente nadie. Y dice, cuenta Flavio Josefo, que fue un historiador de ese tiempo, cuando pasó, él escribió todo lo que aconteció, todo lo escribió, todo está registrado en Historias Judaicas de Flavio Josefo, son 3 tomos muy buenos, esos libros, y él escribió todo porque Flavio Josefo servía de intérprete, él era judío, servía de intérprete con el emperador, él trabajaba con ellos, Flavio Josefo, y le servía de intérprete. Y él escribió, y él dice que fue el hambre, la gente morían de hambre, muchos murieron de hambre.
y se comían los hijos, las madres se comían los hijos, también está narrado, eso lo tenemos nosotros también en nuestra historia. Se comían la mamá, hoy me como tu hijo y mañana tú te comes el mío. La suela de los zapatos se la comían, las correas se la comían, el cuero de las correas y de los zapatos se lo comían, del hambre. Y aquellos judíos que intentaron escapar cuando se sitió la ciudad, porque Jesús le dijo, salgan, cuando ustedes vean, no dejen que el invierno les pille, váyanse. Y muchos se fueron, los que escucharon la voz y creyeron a Jesús, huyeron de ahí y ahí no estaban ahí. Y cuando la ciudad fue sitiada, por la misericordia de Dios, se quedó un pequeño remanente fiel a Dios allí. Pero por una razón, el general, se me ha escapado el nombre, perdonen, el general que sitió la ciudad, de repente se retiró. Oye, se retiró así, sin más. Y ahí aprovecharon ese grupito y se fueron y todavía se quedó gente ahí adentro. Fíjense ustedes lo aferrado que estaban ellos a esa Jerusalén, a ese templo, a todo aquello. Entonces ya la presencia de Dios no estaba ahí con ellos. Y mucho, ese pueblo remanente que quedó, ese pequeñito remanente se fue. Todo el que le hizo caso a Cristo, a la palabra del Señor, se fueron de la ciudad, salieron. Llegó el sitio, ya se cerró todo y no hubo chance para nadie, ni entrar ni salir, ni comprar ni vender. Apunten esa, porque también en estos últimos días de la historia de este mundo habrá un sitio. Nadie podrá salir, nadie podrá entrar. Por eso el que tenemos revelado en la palabra, en el espíritu de profecía, el de salir de las ciudades o vivir fuera de las ciudades, hacer los preparativos para vivir fuera de las ciudades y no en el centro de la ciudad, porque van a acontecer cosas muy fuertes. La destrucción de Jerusalén y lo que va a pasar. Jesús vio esos dos acontecimientos, lo que iba a pasar a Jerusalén y lo que va a pasar al final de la historia de este mundo. Fueron dos acontecimientos que vio Jesús. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Decir algo? ¿No? Bien, pues entonces seguimos. Continuamos. Entonces dice que Jesús vio, ¿verdad?, esa cantidad de personas que murieron allí. Dice que las calamidades que habían caído sobre aquellos Galileos era una amonestación de Dios dirigida a una nación igualmente culpable. Así como entraron los soldados y mataron a esos Galileos, que no se cortaron un pelo, ellos entraron al templo. Estaba prohibido pisar, y menos gente pagana, así como así. El templo, así como así, no se podía. Entonces, así como así, sin nada, así hicieron los romanos cuando destruyeron a Jerusalén. Dice, si no os arrepentís, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. El día de gracia se prolongaba para ellos por un poco de tiempo. Aún tenían tiempo para conocer las cosas que se relacionaban con su paz. Y su paz era Cristo. Ellos no aceptaron a Cristo, rechazaron a Jesús. La misericordia se extendió sobre ellos. La misericordia se extiende sobre aquellos que rechazan a Jesús. La misericordia se extiende. Y el Señor da tiempo, da chance, y da chance, y da chance, y chance. Nos da chance a todos. Dice, tenía un hombre, ahora viene la parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Continuó Jesús y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Se está aquí ocupando un sitio, esto aquí, ¿para qué está también utilizando la tierra? No está dando fruto, no tiene nada. Corta ese árbol. Los oyentes de Cristo no podían interpretar mal la aplicación de sus palabras. David había cantado acerca de Israel como la viña sacada de Egipto. Isaías había escrito: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Eso se encuentra en Isaías 5:7. Y continúa diciendo: la generación en la cual vino el Salvador estaba representada por la higuera plantada en la viña del Señor, la cual se encontraba dentro del círculo de su cuidado y bendiciones especiales. ¿Qué era ese pueblo? Era como el árbol de higuera, ese árbol que se cuida, ese árbol que tú quieres, ese árbol que tú añoñas, ese árbol que tú podas, que le echa agüita, que le pone aquí, que le pone allá. Ese árbol de higuera representaba al pueblo de Israel en el tiempo de Cristo. Y escuchen bien, el propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abrían delante de ellos habían sido presentados en las hermosas y siguientes palabras: serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Eso se encuentra en Isaías 61:3. Y también dice: el moribundo Jacob, bajo la inspiración del Espíritu, había dicho acerca de su hijo más amado: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y agregó: el Dios de su padre te ayudará, el Dios omnipotente te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Eso se encuentra en Génesis capítulo 49, 22 y 25. Y continúa diciendo: esas eran las bendiciones que estaban para el pueblo de Israel. Cuando Jacob iba a morir, él bendijo a José de esa manera, y que sus hijos iban a ser así, que iban a recibir la bendición de arriba en el cielo, la bendición de abajo en la tierra. O sea, una bendición enorme. Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a fuentes de agua. Había plantado su viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre. Dice también: la gente que vivía en los días de Cristo hacía mayor ostentación de piedad que los judíos de los primeros tiempos. Oye, mayor ostentación de piedad. Y eso me lleva a mí. Fíjense ustedes el paralelismo que hay aquí. Es tremendo con nosotros que vivimos en esta época. Miren, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, si ustedes quieren su Biblia en mano, pueden buscar a 2 de Timoteo, capítulo 3, en los versículos 1 y 2, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son tiempos que estamos viviendo ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, atraidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios. Estamos viviendo en este tiempo, los postreros días estamos viviendo, esto lo estamos viviendo ahora. Y dice el verso 5, dice, perdón, el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella, de la misma. Esa apariencia de piedad, esa aparentar que es buen cristiano, o aparentar, uy, que tengo una fe, aparentar, estamos hablando de apariencia, y uy, una apariencia, una apariencia, y en el fondo, como decimos nosotros, mucha espuma y poco chocolate, no hay nada. Y esa es la condición espiritual de los posteriores días de muchos cristianos, de lo que estamos viviendo hoy. Eso no es de que posteriores días, mañana, eso va a ser, pero cuando tú lees eso te das cuenta que estamos viviendo eso mismo, exactamente eso mismo. Entonces, esta gente del tiempo de Cristo tenía esa misma condición. Fíjate cómo nos parecemos, esa misma condición, esa apariencia de piedad, ostentaban, ¿no? Esa apariencia de que eran, uy, sí, muy consagrados, muy espirituales, muy devotos, muy dedicados a ese templo. Y se recuerden cómo echaban las ofrendas, que sonara bien duro, ¿verdad? Ese puñado de moneda para que suene, para que vean que yo doy mi ofrenda. ¿Ustedes se acuerdan lo que leímos del publicano y el fariseo? Bueno, tremendo esto, señores. Entonces, dice también aquí que, dice, a ver, me perdí un poquito, perdonen. Dios, por medio de su Hijo Jesús, había estado buscando fruto, pero no lo había encontrado. Israel era oye, ahora sí viene el tablazo. Uy, esto a mí, miren, a mí esto me dio, ¡paf!, duro, porque las palabras con que se describe a Israel, no podemos nosotros ser como los israelitas tampoco en el tiempo de Cristo. Eso es para ellos. O sea, eso es para ellos. Para nosotros, ¿qué va? Eso es para ellos. No, tenemos que aplicarnos todo el cuentecito y ver si nosotros estamos igual o peor. Vamos a ver, dice aquí. Israel era un estorbo en la tierra. Su existencia misma era una maldición, ya que ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Por eso fue que cuando el hombre dijo, córtalo, que lo que está ocupando un sitio ahí en la tierra, no hay fruto, no hay nada, quítalo de ahí. Israel era ese árbol, esa viña, era Israel. Me da pena cuando leo esto, que un cristiano llega a convertirse en un estorbo, en una maldición para otros. Señores, esto es muy fuerte. Y no son palabras mías. Aquí lo dice Ellen White, no lo digo yo. ¿Qué cosa? Miren, dice, ya que ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero, despojaba al mundo de las bendiciones que Dios deseaba darle. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones, hasta el día de hoy que vemos que mal los representan. Todavía siguen rechazando a Jesús. O sea que ya no son el pueblo, por supuesto, pero oye, todavía siguen con las mismas. Entonces, su religión extraviaba mucho a la gente y causaba la ruina y no la salvación. El viñador de la parábola no objeta la afirmación de que si el árbol no producía fruto, debía ser cortado, pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto a ese árbol que era estéril. Él no objeta lo que le dice el otro, el hombre que le dice, corta eso, que eso no tiene fruto. No. El viñador no lo objeta, no dice nada y entiende la situación del árbol. Dice, nada podía darle mayor satisfacción que verlo crecer y fructificar.
Por eso responde al deseo del dueño diciendo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto bien, y si no, pues bueno. Pero primero vamos a dar un chance. Ahí está la misericordia de Dios. Ustedes están entendiendo la parábola, cómo se va desarrollando. La misericordia de Dios. No, déjala un poquito más. No la corte, no lo arranque el árbol. Dale un chancecito más. A ver si da fruto, vamos a abonarla, vamos a echarle agua, vamos a echarle producto, vamos a ver si ese árbol el año que viene ya está lleno de mango o de manzana. Vamos a ver si ya da fruto para el año que viene. Ustedes ven la misericordia de Dios, cómo se prolonga. Es maravilloso el Señor. Esta parábola es preciosa. Dice que el viñador no rehúsa trabajar por una planta que promete tan poco. Está listo para prodigarle más cuidado aún. Hará más favorable su ambiente y le presentará la máxima atención. Ahí es que el Señor se desborda con nosotros. Cuando el pecador, cuando la persona se resiste a la voz de Dios, cuando la persona se resiste al llamado de Dios, cuando la persona se resiste a no entregar su vida a Dios y sigue quizás en las mismas cosas. Ahí es que el Señor se desborda en ayudar a esa persona, en darle todo para que esa persona dé el fruto de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Bien, pues seguimos. Entonces, el dueño y el viñador son uno en su interés por la higuera. Tanto el dueño como el viñador son uno en qué? En interés por la higuera. El padre y el hijo también eran uno en su amor por el pueblo escogido, que era Israel. Tenían ese propósito. Israel era la viña, Israel era ese pueblo elegido. Israel tenía que ser una antorcha para que alumbrara a todas las naciones que lo rodeaban. Israel tenía que ser era el pueblo de Dios, que representara a Dios. Israel tenía que ser, ¿cómo te digo? Predicar y enseñar a los paganos a que vinieran. Pero Israel hizo todo lo contrario. Se unió a los pueblos, empezó a imitar a los demás, empezó a hacer lo que hacían nosotros, los pueblos que los rodeaban. Israel se perdió, perdió su identidad prácticamente. La religión la dañaron por completo porque no aceptaron al Mesías Jesús, no lo quisieron aceptar porque perdieron tanto de vista la simbología, el antitipo que tenía, que enseñaba el santuario. Lo perdieron por completo de vista. Dejaron de escudriñar las escrituras, dejaron de creer en ese libro, dejaron de entender el significado de ese cordero y se convirtió en una rutina, total. Perdió ese valor, ese significado, esa sangre, ese corderito. Y el santuario y todo aquello perdió todo el valor. Ellos se centraron en las formas, no en el fondo. Qué pena. Pero tú te pones a ver a eso y yo pienso en mí y pienso al pueblo al que yo pertenezco. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Que estamos en las mismas que el pueblo de Israel como una higuera estéril o estamos realmente enfocados en la misión que tenemos por delante? Bueno, dice que aquí también todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica para que aquellos llegasen a ser árboles de justicia que produjeran fruto para bendición del mundo.
Porque díganme ustedes, ¿qué sentido tiene tener un pueblo que no está haciendo nada? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel era que fueran la luz del mundo? El mismo propósito que tiene contigo y conmigo, que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, que seamos ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera. El mismo propósito, que seamos luz para otros y que vengan al conocimiento de Él. Eso es lo que tiene que hacer Israel. ¿Y nosotros en qué estamos? Jesús no habló en la parábola del resultado de la obra del viñador. Su parábola terminó en ese punto. El desenlace dependía de la generación que escuchaba entonces su palabra. Tú eres el que tiene el final de esa historia. Tú eres el que tiene la conclusión de esa historia. Ese desenlace de la historia, tú eres el que tiene que ponerlo. Ok. Dice también, a la gente de esa generación se le dio la solemne amonestación, y si no, la cortarás después. Y si no, ¿qué? Si no da fruto, ¿qué cosa? La cortarás después. Dependía ahora de la respuesta que dieran a la amonestación de Cristo. Depende de ti, depende de mí, de la respuesta que le demos, porque el Señor está prolongando la misericordia. El Señor está prolongando la misericordia. ¿Por qué no ha venido Jesús? Pregunto, ¿por qué no ha venido Jesús? ¿Alguien sabe? Que todavía todavía no se le ha predicado su palabra a muchas personas, todavía muchos están yendo a la iglesia a sentarse, a coger un banco y pensando que van a ser salvos porque van a la iglesia los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos y no evangelizan, no son luz para el mundo. Exacto, esa es una razón también. Y también la otra, que dice... Feli, la misma palabra nos dice la respuesta, porque el Señor no retarda su promesa, sino que no tiene misericordia para que todos se arrepientan y todos llevamos arrepentimiento. Simple y llanamente, el Señor no ha venido por nosotros, por misericordia a nosotros. Exacto, para que todos procedan al arrepentimiento, efectivamente. Por eso el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que paciente, misericordioso, para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Ahí si no, dice aquí el chance, nos están dando el chance, nos están dando la oportunidad, nos están dando ese chancecito para que nosotros nos arrepintamos. Nos están dando el chancecito. Pero si no la cortará después, vamos a ver qué pasó. Dice aquí, dice que dependía ahora de la respuesta que dieran a la amonestación de Cristo, si estas palabras irrevocables se aplican a ellos o no. El día de la ira se acercaba. Con las calamidades que ya habían caído sobre Israel, el dueño de la viña los había amonestado misericordiosamente acerca de la destrucción del árbol que no producía fruto. Ya había una amonestación de Cristo. Jesús le había amonestado a ellos. Cuando Jesús, tú lees Mateo 24, vamos a Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Vamos a ver. Porque bueno, vamos a Mateo capítulo 24, que Mateo 24 tiene doble cumplimiento profético, como yo le dije, porque habla acerca de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén, pero es también
una ilustración para lo que va a pasar ahora en el futuro no muy lejano. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ahí vienen las señales del tiempo, dice señales antes del fin, porque ellos se quedaron con esa curiosidad, preguntándole a Jesús todo lo que aconteció. Le aconteció, yo tengo un estudio muy interesante que te muestra cómo lo que les aconteció a ellos. Vinieron falsos profetas diciendo que no iba a ser destruido el templo, que iba a haber paz, que no se preocuparan. Hubo, o sea, todo lo que aconteció, está aconteciendo para nosotros hoy, le pasó a ellos también en el pasado, les ocurrió a ellos, y está registrado en libros de historia, de historiadores que escribieron de la época, como Flavio Josefo, que escribió acerca de falsos profetas que vinieron allí a Jerusalén y todo eso. Antes de la destrucción, Jesús les dio la advertencia de lo que iba a ocurrir, como nos las ha dado a nosotros para hoy, para nuestros días. Ahora, depende de nosotros si nosotros queremos dar el paso o no. Somos nosotros los que tenemos que concluir con esa historia, como dice aquí la sierva del Señor, y como Jesús también le dijo a ellos. Entonces, dice aquí que la amonestación llega a través del tiempo hasta nuestra generación. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol sin fruto en la viña del Señor? Antes de que pase mucho tiempo, se pronunciarán, refiriéndose a ti, las palabras del juicio. ¿Por cuánto tiempo has recibido las oportunidades divinas? ¿Cuánto tiempo ha velado y esperado Dios una retribución tuya de amor? ¿Qué oportunidades las tuyas? Ser plantado en su viña y bajo el cuidado especial del jardinero divino, que es lo que está haciendo el Señor hoy. Él es el jardinero divino. Nosotros somos esa viña. Ahora estamos dando nosotros frutos. Él es que nos está cuidando, nos está podando. Si no hay fruto, Él sigue insistiendo a ver si ese arbolito da fruto. Pero si no hay fruto, dice, será cortado. ¿Cuándo? Después. Entonces, dice aquí, has tomado el nombre de Cristo exteriormente, eres un miembro de la iglesia, que es su cuerpo, y sin embargo estás consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor. La corriente de su vida no corre a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Es un llamado que aquí hace bien fuerte. Comprendes, aunque solo oscuramente, que eres un estorbo en el terreno. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, no te ha cortado. Un llamado para mí. Para mí es ese llamado. Dice, no te considera con frialdad, no se aparta con indiferencia ni te abandona a la destrucción. Te mira y clama como clamó hace tantos siglos, refiriéndose a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El piadoso Salvador dice también en cuanto a ti,
déjalo aún este año hasta que yo excave alrededor de él y lo cultive. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Nos está dando el chance para que demos fruto. Y si no damos el fruto, déjalo un poco más. Déjalo este año. Déjalo, darle un chance. Dale un chancecito más. Y si no se decide o si no da el fruto, entonces se corta. Ya no hay chance. Se acabó. Porque Israel fue cortado, señores. Israel, lamentablemente, se cumplió lo que dijo Jesús. Como ya yo le dije, ellos ya no son ese pueblo, ya no es judío ni griego, ya no. Ya el evangelio, ya Cristo es para, Cristo siempre ha sido para todo el mundo, pero como el pueblo que tenían que enseñar y tal, ya el que aceptó a Jesús forma parte del pueblo de Dios, el que hace su voluntad y guarda sus mandamientos. Entonces, lamentablemente ya Israel es esa viña que fue cortada. Ahora, ¿qué significa eso? Que si un judío hoy acepta a Cristo, ¿no será salvo? Claro que sí. La salvación a través de Cristo Jesús. Claro que sí. Pero no como nación, no como pueblo, como muchos lo entienden. Ay, que Israel se va a cumplir profecía y que Israel aquello y que Israel no. Como pueblo, no. Ya no son esa nación escogida de Dios, ya no es ese pueblo escogido de Dios, ya esa higuera ya fue cortada. Rechazaron a Cristo a tal punto que lo llevaron a la cruz y aún muchos todavía lo siguen rechazando. Exacto. Exactamente, Aaron. Entonces, señores, esto es un llamado para todos nosotros, para que nosotros reflexionemos como cristianos que somos, como cristianos, si estamos dando ese fruto. Y si no lo estamos dando, vamos a ponernos pila para que demos el fruto. ¿Cómo? Arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestra vida al Señor por completo, que Él se ocupe de nosotros y nos ayude y nos ponga todo el abono que necesitamos, todos los fertilizantes que necesitamos, pero que ese fruto tiene que salir de alguna forma u otra, en el nombre del Señor. Así es que, mis queridos amigos, no sé si ustedes quieren comentar alguna cosita más, pueden hacerlo. Bien, pues si no hay ningún comentario, termino diciendo que el corazón que no responde a las influencias divinas llega a endurecerse hasta que ya no es más susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Es entonces cuando se pronuncia la sentencia, cortadla. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él te invita hoy, vuelve, oh Israel, Jehová tu Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo como lirio y extenderé sus raíces como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Como la vid. De mí será hallado tu fruto. Bueno, mi gente, el Señor nos hace un llamado en esta noche, muy fuerte, pero sumamente interesante, nos ayuda a reflexionar, a hacer como un autoexamen, ver cómo nos encontramos espiritualmente cada uno de nosotros, ver si necesitamos ser podados, abonados, más abono, más fertilizante, y pedirle al Señor que nos ayude. Decirle, Señor, mira, ayúdame, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, pero ayúdame a conseguirlo, ayúdame a lograrlo. Quita lo que me estorba, lo que estorba en el camino. O sea, nosotros podemos pedir y vamos a recibir, buscar y vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Que el Señor te bendiga grandemente y te ayude.
y nos ayude a todos a entregarnos por completo a Él. Vamos a orar y concluimos con el himno que empezamos, el 248. Pero sin Jesús no podemos, así mismo, Arodi, sin Jesús no podemos solos, para nada. Así es. Oremos. Padre, gracias por este mensaje que usted nos ha dado en esta noche. Tremendo mensaje, Señor. Gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Pero le rogamos que el Espíritu Santo venga y nos ayude, porque solo no podemos. Sin su ayuda no podremos lograr nada, nada, ningún fruto. Pero con su ayuda, Señor, vamos a dar fruto hasta que sobreabunden esos frutos. Gracias por acompañarnos. Denos su bendición. Y gracias, Señor, por enseñarnos su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche. Nos vemos el viernes.